toda mi historia viene desde esa parte de abrir brecha, abrir camino. Decir que solamente escuchar podcasts, ver recursos, ver videos y demás no sirve de nada si no lo llevas a la práctica y si no lo ejecutas, ¿no? A mí me empujan a emprender. ¿Por qué? Porque a mí me despiden. Pero un gamer es un atleta también de alto rendimiento. Bienvenidos a Cheves con Chava, el lugar donde reunimos a simples mortales que se atrevieron a seguir su pasión, convirtiéndola en realidad tomando acción. Personas que jamás aceptaron un no como respuesta, ignorando el miedo y la crítica. Donde nos cuentan la historia de sus logros, revelando los riesgos que tomaron, qué salió bien y qué salió mal. Soy Chava Rax y te invito a una cervecita bien helada. Relájate y ponte cómodo. Brindemos por la vida, la experiencia y el éxito. ¡Salud! Bandita, bienvenidos a una cheve más aquí en Cheves con Chava, en el estudio de Nemil Producciones. Hoy tenemos a un invitadazo que también le mueve a los medios digitales, que también de la ingeniería se pasó a otro lado, así como su servidor. Con ustedes, el famosísimo, uno de los creadores de la empresa N-Media, el de Cheves, el de negocios y Cheves, en su momento un eventazo aquí en Monterrey. Tenemos a Raúl Muñoz. ¿Cómo está, Raúl? ¿Qué tal, Chava? No, hombre, mucho gusto, muy contento de que por fin nos vayamos a echar una chevecita. Oye, Raúl, cuéntame, ¿qué historias, qué mentiras, qué cosas así extrañas puedes contarnos de tu emprendimiento? Hace tiempo que tú empezaste Cheves, negocios y Cheves, ¿verdad? Sí, fue la primer acercamiento que tuve en temas de emprendimiento. Digo, te cuento que yo desde muy pequeño siempre como que tenía esta sensación de que quería ser emprendedor o tener un negocio, porque es lo que como que lo veía, ¿no? Mi papá, además de tener un trabajo fijo, también era emprendedor, tiene su negocio y demás. Entonces como que es un poco la escuela que yo tenía. Para mí siempre había sido claro que buscar una alternativa, además de un trabajo y de terminar la universidad en ese momento, pues siempre fue buscar esta parte del emprendimiento. No sabía nada del mundo, no sabía nada de temas de emprendedores ni nada. Y la idea que se nos ocurrió en ese momento fue decir, ok, ¿por qué no nos empezamos a relacionar con emprendedores? De esa manera, pues como que en la lógica, si te empiezas a juntar con emprendedores, eventualmente, pues la teoría te puede decir que te vas a convertir en emprendedor. O sea, como dice el dicho de que con lobo se junta, aullar se enseña. Y totalmente. Entonces, de esa manera fue como que se nos ocurrió decir, bueno, pues vamos a crear un espacio para que vengan emprendedores, así aprendemos de ellos, aprendemos con ellos y de esa manera, eventualmente, pues también pudiéramos empezar a forjar nuestra historia. Oye, Raúl, pero a ver, cuéntame un poquito más de ti. Vienes de Matamoros, eres matamorense, fronterizo. ¿Cómo es que un matamorense termina en Monterrey? ¿Qué estudias? ¿Cómo te empiezas a desenvolver en tus primeros años acá por tierras regias? De la tierra de Rigo Tobar, pues yo llego aquí a Monterrey para la universidad en el 2001, me parece que llegué aquí, 2001, 2003, por ahí. O sea, ¿para prepa o para universidad? Para la universidad. 2001. No, entonces 2001 tenías 14 años. 2008, 7, sí. Sí, por ahí. Sí, Ajá. 2007, 2008 llego aquí a Monterrey, cuando de hecho en Monterrey todavía está todo tranquilo. O sea, Okay. porque ya ves que en 2011 fue cuando Uh-huh. se puso un poquito complicada la cosa. Pero sí, llego como un foráneo, comiendo latas de atún, ahorrando para ir al antro, para salir de fiesta. Me acuerdo mucho, y hace poquito iba en la radio y sonó una canción. No recuerdo el nombre, pero es una canción que ponían en el Habana en ese momento, allí en Calzada San Pedro, Uh-huh. que ponían en La Habana y yo me la veía los miércoles de Habana, Uma, todo ese rollo, ¿no? Entonces, digo, como cualquier foráneo, llegas a la fiesta. Aquellos tiempos donde la cruda no te dura más de Sí, un día. no. Entonces llegas al momento ese de la fiesta, un poquito a estudiar también y demás. Entonces, pues es adaptarte a una nueva realidad donde eventualmente hubo muchos compañeros que se quedaron por esa fiesta, por el desmadre, por salir, por etcétera. Entonces, adaptarte a vivir solo, a administrar los pocos recursos que tienes, a entablar amistades, y ahí de hecho fue que conocí a mucha gente local y pues como que de alguna manera a los locales les gusta llevarse con foráneos no sé por qué razón, porque creo que piensan que tienen más libertades y demás. Entonces, pues así te empiezas a meter y también en la universidad tuve mis primeros acercamientos a la parte audiovisual.
porque estuve en grupos de cine, que grupos de música, etcétera. Entonces así fue como que me empecé a meter un poquito más al audiovisual, temas de marketing, temas de comunicación. Y eso, creo que toda mi historia viene desde esa parte de abrir brecha, abrir camino, porque también no vengo desde una familia ni lugar privilegiado, más bien un lugar donde siempre se ha empujado a luchar, a buscar la manera de cómo salir adelante. Y caso curioso es que la mayoría de los amigos con los que me he relacionado han sido personas que sí han tenido esa posición y ese privilegio, y que, pues, de alguna manera, pues, me han empujado a ver cosas diferentes que a lo mejor no hubiera visto en Matamoros y no hubiera visto en otro lugar. Entonces, pues, de alguna manera, en ese privilegio, en esa fortuna, pues, he ido como viendo diferentes cosas y que eso me ha ayudado a abrirme como puertas en diferentes lados. Oye, ¿por qué estudiaste ingeniería en un principio? O sea, ¿por qué decidiste de Matamoros venirte para acá con la carrera de ingeniería industrial? La carrera de ingeniería, mi papá es ingeniero, entonces llegué aquí y una de las opciones fue estudiar o comunicación o marketing o sí alguna ingeniería. Entonces, cuando vi ya los programas y vi un poquito el tipo de personas que existía como que en ese tipo de carreras, la verdad es que las carreras en ese momento, tanto de comunicación y de marketing, no estaban como hoy en día están, ¿no? Me parece que hoy en día tienen mayor claridad de que las cosas se mueven mucho más rápido. Cuando antes creo que, por ejemplo, todavía veías cosas, usabas cámaras que ya ahorita ni siquiera se usan esas cámaras, ¿no? Esas Claro. cámaras grandotas de tele y decías, ok, no creo que en el set vaya a usar ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, por decirte casos. Y en marketing, que a mí me gustaba mucho la parte de publicidad, pues veías casos todavía de cosas de Windows, cosas del 2000, etcétera. Y decías, ok, creo que el marketing ya ha cambiado mucho. Entonces, en esa búsqueda preferí irme por una carrera que me diera como unas habilidades horizontales, es decir, conocer estadística, conocer matemáticas, conocer procesos, conocer marketing, porque sí venía una parte de marketing, pero creo que todas esas habilidades como horizontales me iban a ayudar a lo que me fuera a dedicar en conocer un poco de todo y ya, ahora sí, en la especialización, pues agarrar un poco de lo que había aprendido, ¿no? Parte de estadística, saber usar Excel, contabilidad, saber usar fórmulas y todo este tema para poderlo aplicar. Y pues, ahora que estoy en la industria creativa, todo eso que he aprendido de procesos, de calidad, de mejora continua, de todo lo que ves en una rama así de ingeniería, pues lo estoy aplicando a un proceso creativo y básicamente es lo mismo, ¿no? Sí, que yo creo, por decir, en mi caso, que yo también estudié ingeniería y que no hago nada de ingeniería, es como el proceso de estructura mental con el que estás pensando constantemente, que sí tendemos a ser un poquito cuadrados, pero si nos salimos de esa cuadradez es como organizar el proceso. Y yo siempre le digo a la gente, lo padre de la ingeniería, que aunque no te dediques a la ingeniería, es ingeniártelas. O sea, te enseñan a ingeniártelas. Con esto, a ver cómo le haces. Pero con estos recursos, con estas variables, tienes que lograr este resultado. Es tu bronca, ¿cómo te las ingenias? Entonces, creo yo, a pesar y me siento muy identificado, que los ingenieros que no se dedican a la ingeniería tienen esa estructura mental. Y para los creativos, creo que es uno de los problemas que tienen los creativos, porque al final del día, si estamos en este espectro tan abierto de la creatividad, tendemos a perdernos y tendemos a tardarnos en llegar a los resultados que queremos llegar. Por ejemplo, si tenemos estos límites o estos parámetros, por ejemplo, si somos muy estructurados y somos muy cuadrados, pero somos cuadrados definiendo esa caja, ¿no? De decir, ok, a ver, este proyecto, este producto o este servicio lo vamos a hacer así para probar primero esta cajita y después ya podemos agregar diferentes cosas y empezamos a mejorar el proceso. Cosa que muchas veces los creativos a veces se pierden mucho en temas cuando desarrollan un logotipo, desarrollan una marca, se pueden aventar todo un viaje creativo, visual y de referencias y el tiempo que se tardan puede ser mucho más que quizá una persona que tenga esta educación estructurada de procesos y demás puede llegar a un resultado mucho más rápido. Fíjate que yo lo he visto tanto en producción, de que normalmente cuando estamos montando el set aquí dentro del estudio o en cualquier otra grabación fuera de, decimos, oigan, es que los cables van así, se enrollan de esta manera. Primero se pone esto, luego se pone lo otro. Y justifico y fundamento el por qué. Dicen, oye, ¿por qué los cables se quitan al final? Le dije, porque si tú estás tirando los cables, pues probablemente te lleves de encuentro un tripié y tumbes la cámara, etcétera. O sea, hay una razón del por qué el 1 va antes que el 2 y el 2 antes que el 3 y así sucesivamente. En tu caso, cuando empiezas a meterte a esta industria creativa, ¿cómo es que vas como evolucionando
hacia la parte creativa? Fíjate, siempre he sido creativo, o sea, tengo la parte musical muy desarrollada y toco varios instrumentos, entonces como que esa parte creativa siempre la he desarrollado bastante. Y luego a la hora de meterme a la industria, pues como más audiovisual, pues también en mi formación ingenieril tuve que, o sea, usar recursos educativos. O sea, al final del día, creo que también es otra cosa de los ingenieros, que sí vemos los manuales, por ejemplo. O sea, leemos los manuales, leemos los instructivos, armamos los legos con el instructivo. O sea, ese tipo de cosas es muy de ingenieros o muy de personas de ese tipo de estructuración. Y para la parte audiovisual fue eso, o sea, estudié un diplomado durante la carrera de producción musical, que eso me dio algunas herramientas como para el uso de softwares, el uso de equipo de audio sobre todo. La parte de video, sí, tutoriales en YouTube, tutoriales y demás, precisamente como para conocer todo eso. Entonces, primero sí fue un proceso educativo, por ejemplo, para lanzar mi primer podcast, que fue Titanes, el podcast con el que inició toda esta aventura, que sale en el 2018 el primer episodio. Tuve 6 meses para investigar, conocer todas las herramientas, todo lo que existía, todo lo que había en ese momento, 2018, no había nada de recursos y todos los recursos que había eran en inglés, lo cual, no era una barrera en ese momento, pero para muchos quizás sí era una barrera por el tema del idioma. Entonces, pues sí, me capacito 6 meses con los diferentes recursos, agarrando diferentes recursos y herramientas, y sale el primer episodio 6 meses después de que inicié como ese proceso de capacitación. Entonces, así como ese proceso, muchas de las cosas a las que me he ido metiendo regularmente traen un proceso educativo detrás, que también va a la práctica, porque también es decir que solamente escuchar podcasts, ver recursos, ver videos y demás, no sirve de nada si no lo llevas a la práctica y si no lo ejecutas, ¿no? Y si no documentas ese proceso que estás ejecutando. Claro, yo he conocido muchísima gente que está leyendo, que está constantemente viendo tutoriales, que está viendo documentales, que está consumiendo buen contenido de Instagram, el contenido educativo, tanto Instagram, TikTok. El problema es que son una biblioteca andante, pero no lo trasladan a la acción. Y el conocimiento sin acción es basura. ¿Por qué? Porque se te queda a ti y nada más es por decir que conozco, pero no lo trasladas a un resultado. Ahora, Raúl, volviendo a la parte de negocios y cheves, 2014, decías que te querías empapar de la gente emprendedora, tenías esta cosquillita de poder emprender y te aventuras a crear este evento. Cuéntame de cómo inicia y cómo fue creciendo, cómo fue adaptándose este evento en la sociedad regiomontana. Fíjate que ese evento, y ahorita que comentabas que estabas involucrado en Fuck Up Nights, hay una historia curiosa porque en un inicio, antes de hacer de arrancar con el evento, porque yo llegué cuando ya más o menos estaba un poco establecido, que el socio de ese evento es Eliudis Guerra, que también es socio en Titanes y en diferentes proyectos que hemos tenido. Ya está muy metido en temas de bienes raíces y demás. De hecho, está en Mérida y todo. O sea, ya como que nos fuimos por carreras completamente diferentes. Pero la historia curiosa es que antes de arrancar ese evento, Eliud envió un mensaje, un correo, no sé, un Instagram, no sé de qué manera, a Fuck Up Nights, como preguntando de que, oye, hay manera de involucrarse, etcétera, como que me gustaría involucrarme, etcétera, o sea, como para participar en el evento. Y no sé qué pasó, no sé si el correo se perdió, etcétera. Total, no hubo respuesta y como que fue un proceso como de rechazo, ¿no? Por así decirlo. Pongámosle que le rechazaron o rechazaron la propuesta del proyecto. Entonces, a raíz de esa negativa, como que fue la idea de que, ok, pues si no puedo entrar, por así decirlo, a un proyecto en el cual quisiera estar para involucrarme, pues voy a crear mi propio espacio. Y voy a crear mi propio proyecto. De esa manera, pues ahora sí yo puedo definir las reglas de ese proyecto, ¿no? Entonces, así de alguna manera con esa estigma empieza Negocios y Cheves. Y eso, ¿no? La idea siempre, por el tema de la cheve, siempre fue como que, oye, los negocios se hacen alrededor. ¿Cómo se hacían antes los negocios? Los negocios antes se hacían en las cafeterías. Ahí está el AL, aquí en Madero, muy cerca de donde estamos, y ahí veías a la gente, a los empresarios, a los señores que hacían negocios alrededor del café, con el panecito y el almuerzo, etcétera, ¿no? Hoy en día la mayoría de los negocios se hacen en los bares, se hacen alrededor, o se terminan de concretar o de cerrar o de sellar alrededor de un cóctel, de una cerveza, de un trago, ¿no? Sí, entonces, sí. con esa misma como ambiente,
pues decidimos crear este evento que trajera este componente que al final del día también es esto que te suelta la lengua, ¿no? Te suelta de alguna manera, te desinhibe de alguna manera. Entonces, pues eso también te invita a que puedas conectar con más personas, a que te pierdas el miedo principal cuando llegas a un evento de networking, que ahorita hablamos si quieres sobre eso de también lo que tú hacías en Fuck Up Nights y ahorita lo de Net Talks, que la verdad es que es un evento muy chingón que si no han tenido la oportunidad de ir, se lo recomiendo, que creo que ya voy a estar próximamente por ahí, me parece que ya estoy ahí en el lineup, pero de esa manera, ¿no? De esa manera, con esos componentes fue como se empezó a diseñar. Y lo más difícil, que creo que también fue para ti y ha sido también lo más difícil a lo mejor para crear un proyecto creativo, es al momento de la invitación, ¿no? Es al momento de empezar a buscar, bueno, quién va a ser, dónde vas a hacer el evento. Iniciarlo, ¿no? Porque, pues, hasta ese momento no eres nadie, porque no has hecho ningún evento y no hay ninguna referencia. Cuéntame lo que has hecho. Pues no, este es el primero. Y creo que arrancar y empezar a tener esa inercia es lo que cuesta más. Como dice la analogía, lo más difícil para un tren es arrancar. Ya una vez andando, no lo paras. O es muy difícil de pararlo. Sí, entonces eso creo que fue lo más complicado, como le pusimos fecha. O sea, eso fue como que, ok, ¿cuándo va a ser el primer evento? Tal fecha. Va, ¿qué cosas necesitamos? Y con reingeniería inversa, regresando a la parte de ingeniería, con reingeniería inversa, ok, todo esto necesitamos, hicimos todo el listado de las cosas que necesitaban para un evento. Fuimos a muchos eventos precisamente como para ver cuál era la dinámica, qué cosas nos gustaban, qué cosas vemos que pueden mejorar o tienen área de oportunidad, por qué en un evento sí hace networking gente, por qué otra gente no hace networking. O sea, como empezar a empaparte de todo eso ayuda mucho y que es un proceso de investigación, ¿no? Es un benchmarking, es un proceso de muy mercadotecnia, de mystery shopper, si lo quieres ver, o sea, ya en términos como muy bajados a temas de marketing, pero es eso, ¿no? Como vivir la experiencia y luego, ok, con eso, ver cómo lo puedes mejorar y qué puedes hacer para llevarlo a cabo. Oye, fíjate que bien chistoso, porque cuando yo estaba en Fuck Up Nights, desconozco bien la historia del correo, claro. No sé qué habrá pasado. Yo estaba en Fuck Up Nights en aquel momento y veo que hay negocios y chéves y dijimos, porque en sí el formato que teníamos nosotros solamente había networking nights, pero ahí cobraban un cover y todo el rollo. Entonces veo negocios y chéves y hay competencia. Pero a mí me dio mucho gusto el sentido de que si alguien más se está aventurando, quiere decir que la gente lo está pidiendo. Pero lo chistoso de acá es que yo llegué a ir a negocios chéves. Es más, me acuerdo que fue uno que hasta una mesa de billar había en los offices y no sé qué tanto rollo. Y decía, oye, qué chingón que están haciendo otros eventos, porque de alguna otra manera, para mí la competencia es buena. Y hay competencia buena y hay rivales que nada más están viendo qué hace el otro para fregar. Y acá creo que había una relación bastante sana, que aunque nunca entablamos así como una junta como tal, creo que le estábamos aportando mucho al ecosistema emprendedor. Y luego me daba risa porque años después, estoy hablando recientemente, yo veía a Liud y a ti y dije, esos güeyes son carnales. O sea, yo decía, o son primos o son hermanos, y siempre los confundía hasta que ya entendí quién era quién. Y cuéntame ahorita, Negocios y Chéves, ¿por qué terminó? Mira, ahorita que comentabas eso de lo de billar y etcétera, para nosotros siempre, por ejemplo, este tipo de eventos me parece que deben de ser eventos de entretenimiento. O sea, al final, sí, un porcentaje, o sea, porque veamos el público que asiste a ese tipo de eventos, ¿no? Hay un porcentaje que sí va para hacer networking, hay otro porcentaje que va solamente para aprender o que va de fan de algunos de los invitados o speakers que van a estar. Ese es otro tipo de público. Y hay otro tipo de público que pues va por la experiencia, ¿no? Que te brinda el evento. Que ya en la experiencia pues puedes decantarte para así hacer networking o para pues como que aprender y ponerle atención a esto, ¿no? Pero hay quienes van a comer. O sea, hay quienes van a comer, quienes van a vivir a ver a ver a quién se encuentran, el socialité, a ver qué ven nuevo. A distraerse un rato y pasarla bien. Exacto. Entonces, identificando esos tres públicos, una de las cosas que sí o sí siempre tratamos de hacer en los eventos fue que hubiera un espectáculo de entretenimiento. Llevamos
mago, llevamos comediante, llevamos espectáculo de circo, o sea, y eso lo hacíamos a mitad antes de la última ponencia, por así decirlo, para relajar un poco el mood y etcétera. Era un set de 15 minutos también, 15, 20 minutos, lo mismo más o menos del tiempo de los speakers, y que de hecho también al principio súper cargado de contenido y luego, no, es que dura mucho, se alarga mucho el evento. Bueno, reducimos contenido. Entonces fue como todo ese proceso de mejora continua, pero lo que sí mantuvimos fueron las dos cosas principales, que uno era la parte del entretenimiento con el espectáculo. Hacíamos alfombra roja, o sea, alfombra roja, un press wall para que se tomaran un foro opportunity, para que se tomaran fotos, y ahí teníamos un fotógrafo y teníamos pues una edecán, por así decirlo, o alguien del staff como que recibiéndolos. Todo ese proceso era una parte de la experiencia que vivían. Entonces la gente terminaba encantada porque pues a lo mejor no te acordabas ni siquiera de lo que dijo una persona de la charla, etcétera, o de la historia, de la anécdota, etcétera, pero te acordabas de la experiencia y te quedabas con una buena experiencia que te invitaba a que volvieras a ir. Entonces, digo, eso en el diseño del evento, la verdad es que fue algo que nos la volamos y que al menos yo personalmente no he visto en otro lugar. Digo, Inc. Monterrey, pues obviamente lo hace con sus diferentes momentos, conciertos y demás, pero estás hablando que ya son eventos grandes, ¿no? Pero un evento pequeño que tenga estas cosas, la verdad es que no lo he visto. Y luego hablando de por qué terminó, porque con esta misma competencia, pues eventualmente el mercado se satura. Entonces, ya para los 2 años que empezamos y que yo creo que también viste, ya había una sobresaturación de eventos de este tipo. Entonces, ya la verdad es que la audiencia era menos, pero no porque no quisiera ir al evento, sino que ya había más oferta. Entonces, también al ver a más oferta de eventos, pues entonces la audiencia pues ya se empieza como a ser más selectivo. A ser más selectivo de qué Claro. tipos de eventos. Ya no vas a los 3 eventos de networking, ya vas a 1, vas a 2, etcétera. Entonces, eso fue una de las razones. Y el otro motivo, inclusive porque fue todo esto, te hablo que fue pre-pandemia, ¿no? El otro motivo también es que nos estábamos quedando cortos en el impacto, porque aunque sí hicimos un evento en Mérida, sí hicimos un evento en Ciudad de México que logramos llevar, inclusive vender como un poco la licencia de que pudieran utilizar la marca y hacer el evento allá. Pues nos estábamos quedando cortos de alcance en términos de eso, no teníamos tanto fondeo y demás, entonces pues buscamos la manera de que, ok, ¿cómo esto podemos hacerlo de manera digital? Y así fue como llegamos al podcast y así fue como que de repente fue como que, ok, pues vamos a transformar todo esto en una comunidad digital, ya donde podamos abarcar a más gente. Ya habíamos hecho en vivos y todo eso, de hecho, ahorita que se puso más de moda el tema del streaming y todo, nosotros de los en vivos hacíamos estos eventos que le llamábamos como Negocios y Cheves TV, y que literalmente era un canal que hacíamos una transmisión semanal, y que eso lo hacíamos en el 2014, como 2016, por ahí. O sea, ni siquiera todavía era el mundo así como en peak del streaming. Entonces, digo, muchas cosas que empezamos a probar y porque veíamos de que, ok, ¿hacia dónde se va? Digo, yo creo que fuimos unos adelantados en muchos sentidos, pero creo que eso también pues, nos dio como mucha parte de, bueno, hacia dónde estar viendo y hacia dónde estar mirando. Y luego cuando, o sea, ahorita ya no te dedicas a negocios y cheves. Ajá, sí, hacer eventos ya no. Fue una etapa de tu emprendimiento, te codeaste de emprendedores. ¿Y cómo fue que eso, digo, que en sí empezar ese evento para emprendedores es emprender? ¿Cómo fue que ya ahora sí te trasladas? Porque tengo entendido que a la par tú seguías trabajando o sea, tenías tu empleo, estabas trabajando en un banco. ¿Y cómo fue que balanceabas esta parte de trabajar dentro de una empresa y a la vez estar iniciando este evento? Sí es bien complicado, pero de hecho, Eliud, que también digo, lo menciono mucho porque fue parte como fundamental y clave en todo este proceso, tiene precisamente un libro de cómo convertirte, por así decirlo, de empleado a emprendedor. Y en el libro vienen diferentes estrategias que muchas pues las fuimos aplicando y aprendiendo en conjunto, ¿no? Una de esas estrategias es que no nos hagamos de que pendejos, ¿no? Cuando estás trabajando en un empleo, el 100% de tu horario, si imaginemos que trabajas 8 horas al día, las 8 horas al día no eres productivo. Productivamente hablando, no le dedicas las 8 horas de que estás literalmente en la computadora y haciendo y trabajando y etcétera, ¿no? O sea, hay tiempos de ocio, hay tiempos de merma. De merma, hay tiempos de merma. La misma empresa sabe que hay tiempos de merma, ¿no? O sea, no hay una productividad al 100% de un colaborador.
A menos que digo, si tú eres un colaborador que el 100% de tu tiempo se lo dedicas a la empresa, neta, escríbeme y dime qué es lo que haces y cómo, por qué, ¿no? Pero bueno, entonces ese tiempo merma que regularmente lo utilizas a lo mejor pues para pararte, ir para el cigarro, ir al cafecito, salirte por los tacos abajo, etcétera, ¿no? Irte al baño, platicar, comadrear, cualquier ese tiempo. La verdad es que ese tiempo se lo dedicábamos al proyecto. Eran a lo mejor 10 minutos, 15 minutos y en lugar de irnos al café, porque todos iban a tomar el café o todos iban a los tacos, nos quedábamos y en la computadora sacábamos el Excel y a ver, oye, ¿qué nos falta para el siguiente evento? Entonces, pum, ese tiempo de merma lo utilizábamos en eso y eso pues nos ayudaba a que fuéramos como tachando las cosas de lo del día a día, ¿no? Eso por decirte un ejemplo y un hack que les paso a todos si estás en un empleo y que dices, no, es que no se puede emprender porque no tengo tiempo. Híjole, la verdad es que es quitarse ese estigma porque hay tiempo. Si lo quieres, hay tiempo, ¿no? Y luego, ¿qué fue lo que, o sea, en qué momento de tu empleo dijiste, sabes qué, ahora sí voy a renunciar y apostarle 100% a lo que yo traigo de mi propia iniciativa? Ok, yo no lo hice como tal, pero regresando a un consejo ahí que viene este libro que se lo recomiendo, o sigan el YouTube también, que tiene bastantes trucos o hacks que él implementó. Lo que él sí hizo y que quizá yo debía haber hecho, porque ahorita te cuento mi historia que es bien diferente, es que él se puso fecha, así como nos pusimos fecha del primer evento, se puso fecha de cuándo era el día que iba a renunciar. O sea, es decir, oye, yo voy a estar aquí trabajando hasta, no sé, 4 de abril del 2020, ¿no? Y luego de ahí, con reingeniería inversa, ahora sí, regresando a todo ese tema, digo, sé que puede parecer como, ay, muy tedioso, etcétera. Literal es una hojita de Excel donde pones todas las cosas que tienes que hacer para renunciar, ¿no? ¿Qué cosas es eso? Oye, tengo los ahorros suficientes para un colchoncito, etcétera, mínimo 1 o 2 meses como para mantenerme estable, que bueno, en el banco, afortunadamente, tienes cuando renuncias, pues tienes una buena compensación porque por los años que trabajaste te acumulan cositas y si te andas llevando tus 100 pesitos, ¿no? Okay. Tus 100 pesitos te andas llevando como mínimo, ¿no? Hay otros empleos que pues obviamente no tienen eso, pero pues a lo mejor te dan un mes, te dan ahí, te juntan tus primas vacacionales y te juntan cositas. Bueno, eso también lo metes como que en esta fórmula de ver, oye, bueno, lo que tengo ahorrado más lo que puede llegar de eso y esa es una de las cosas como que, ok, ¿está o no está? Y luego de ahí vas viendo, y lo que hacía él muy padre era que tenía un calendario que quitaba los días. Entonces, de 365 días al día 1. Entonces, pues imagínate que vas quitando los días 365. Y pues vas el siguiente día, oye, ya es el 364. Oye, ya me faltan 10 días para renunciar. La cuenta regresiva. Entonces, el hecho de que tengas conscientemente este conteo de días, etcétera, pues ya de una manera te pone como en este mood de sobrevivencia, ¿no? De decir, cabrón, ya es mañana, ¿no? Entonces, y ojo, si te rajas, no hay pedo. O sea, si te rajas, no hay pedo, pero rájate siendo consciente de por qué no lo hiciste, ¿no? Decir, oye, de todo mi checklist de las cosas que quería hacer o que aquí hubo esta falla. Hubo esta falla, ¿no? Me faltaron 10,000 pesos. Y luego ya puedes poner en balance, ¿no? A ver, esos 10,000 pesos los puedo conseguir. A lo mejor si les pido, si tienes apoyo de tus papás, si se los pido a mis papás, si se los pido a mi pareja de que, oye, échame la mano porque es lo que necesito. Ya te puedes poner a pensar, ¿no? Qué cosas puedes hacer y qué cosas puedes tener para en dado caso, ¿no? Entonces digo, ese tipo de cositas, la verdad es que son cosas que yo creo que les recomiendo a todos si quieren empezar a hacer eso, ¿no? Y que mucha gente se empieza como a mutilar, ¿no? no me puedo rajar, no me puedo rajar. O sea, si te quieres rajar, se vale echarse para atrás. El chiste no es lesionarse de por vida y matarse y poner en riesgo otra cosa que principalmente la salud, ¿no? No, si no es eso, simplemente identificar, oye, ¿dónde la cagué? No, mira, aquí en esto, fíjate que gasté, me eché un lujito, unas vacaciones que no debía haber hecho esas vacaciones porque pues le pegué a mi fondo de respaldo, etcétera, ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Oye, entonces, dentro de este hack, ¿qué es lo que aplicaste tú y cómo fue? O sea, que en verdad ya hiciste ese salto. Sí, bueno, eso te platico de la historia de él y te la quiero contar porque son dos cosas diferentes y creo que vale la pena como que tengas dos perspectivas diferentes. Quizá la tuya también es diferente. ¿Cuál fue la mía? A mí me empujan a emprender. ¿Por qué? Porque a mí me despiden.
O sea, a mí en el proceso de ese cambio, etcétera, yo salgo por un despido. Entonces, pues esa fue como mi ultimátum, por así decirlo, de acelerar mi proceso, ¿no? O sea, si yo no tuve 365 días, no tuve un año, tuve semanas para prepararme a eso. Y ya en ese proceso, deja tú, yo ya estaba casado y para acabarla de fregar, o bueno, no acabarla de fregar porque suena raro. Para poner un reto. Para poner un reto todavía más imponente, mi esposa estaba embarazada. Órale. Entonces, eran dos cosas así muy, o sea, como en esa presión, imagínate. O sea, si quieres emprender soltero, híjole, o sea, estás en el mejor momento. En el mejor momento. Incluso si quieres emprender estudiando, todavía mejor, porque tienes respaldo de que pues tu chamba es estudiar, pero entonces el tiempo extra se lo puedes dedicar a un proyecto de emprendimiento. Pero entonces imagínate el reto de aventarte a emprender sin un fondo de seguridad, casado y casi esperando o sea, creo que en ese momento tenía a lo mejor unos 4 meses de embarazo porque nací en abril, entonces más o menos 4 meses de embarazo. O sea, con esa cuenta de que, oye, va a llegar ya un hijo y pues que a ver qué onda, ¿no? O sea, entonces sí fue como que complicado, pero pues dijimos, oye, pues no, pues vamos a apostarle de aquí a eso y pues eventualmente esto tiene que dar, ¿no? Porque ya venía de alguna manera como trabajando, picando piedra y demás, y con los altos y bajos, pues ahí seguimos todavía. ¿A qué edad fuiste papá? A los 29 años, 29, 30 años, me parece. Sí, okay. Sí. 2 años de casado, sí, como a los 29. A los 29 años te despiden, viene un hijo en camino, ya casado, una esposa, una criatura. ¿Qué hiciste? Pues lo que hice fue, digo, no me tiré así como a llorar y ver, oye, pues esto y demás. Sí traté un poco al inicio como de ver alternativas, ¿no? De oye, bueno, ¿qué cosas puedo estar haciendo? Lo que sí hice es que me volví más selectivo para al momento de buscar ya oportunidades, ¿no? Porque a veces cuando vas saliendo de la carrera muchas veces lo primero que buscas es ampliarte de volada, ¿no? Y lo más rápido, que creo que fue quizá, a lo mejor, no quiero decir error o no error, pero pude haber mantenido un poquito más ese proceso de esperarme, decir, a ver, güey, vamos a tranquilizarnos, vamos a buscar diferentes opciones. Entonces, porque sí, yo casi prácticamente agarré como lo primero que se vino a la mente y lo primero que se dio a la oportunidad. Entonces, ahora sí me volví un poquito más selectivo que dije, ok, lo último en lo que estoy es en tema de marketing, es en tema de como esta parte audiovisual, esta parte creativa. Y si me empleo, va a ser en una empresa o en un puesto que tenga estas facultades, ¿no? Que tenga como que estas habilidades con las cuales me quiero desempeñar, ¿no? Un poco cambiar de carrera si se puede hacer, o sea, del mundo financiero hacia el mundo creativo, marketing, publicidad, posiblemente, pero era algo que ya venía haciendo con Negocios y Cheves, que venía haciendo con Titanes, que venía haciendo con N-Media, que en ese momento ya también empieza N-Media. Entonces fue eso, ¿no? Como, ok, pues también estaba esa otra parte y dije, bueno, en lo que si no se da esto, pues vamos a empezar a apostarle acá y empezar a ver de qué manera también esto puede dar, ¿no? Que eventualmente en ese tiempo, pues apenas estaba como empezando el movimiento de podcasting, empezaba el movimiento mucho del influencer marketing, entonces dije, oye, pues ahí hay algo, ¿no? Y hay hay casos de éxito, pocos, y todavía, ahorita, hay muy pocos, pero hay casos de éxito, ¿no? Entonces decir, oye, ¿por qué no puedo ser de ese 1% que sí la libre, ¿no? Que sí pueda estar ahí en esos lugares. Entonces fue eso, ¿no? Fue como apostarle, fue mucha plática también con la familia, con mi esposa, etcétera, de oye, pues, quiero intentar esto, o sea, dame 5 años, ¿no? Yo le pedí, dame 5 años y si después de esos 5 años no sucede lo que pienso en mi mente que puede suceder, pues ya, o sea, cambiamos de carrera, buscamos ahora sí un empleo mismo, enfocado en lo mismo. O sea, en ese momento de tu despido no fue opción buscar otro empleo. No. La primera no fue esa opción, era la segunda opción. Ok. Sí. La primera opción sí fue directamente meterme lleno en temas de emprender. Ok, y al tener obviamente tenías este doble reto, ¿no? Ya estás casado, venía tu hijo en camino y no te entró así como en ay, güey, o sea, tiene que funcionar porque tiene que funcionar. Sí, no, o sea, porque como quiera, digo, tenía o sea, cuando lo platiqué en ese momento tenía mucho el apoyo de mi esposa que dijo, va, pues vamos a darle. Ella afortunadamente en su empleo pues, le va relativamente bien, ella sí trabaja en una empresa
ahorita medio tiempo, anteriormente tiempo completo. Pero digo, le iba bien, entonces dijo, bueno, pues va, creo que al menos ahorita con la calidad de vida que tenemos, podemos jugar un poquito eso. Y también con el apoyo de mis papás, que también siempre han estado de que, oye, pues lo que necesites y etcétera, aquí y demás. Entonces, pues también eso como que me dio cierta confianza. Ojo, te hablo desde mi privilegio de esos factores. Hay quienes pues no tienen ese privilegio de tener ese respaldo familiar, de tener ese respaldo de la pareja, pues tienen quizás su respuesta pueda ser completamente diferente. Pero así como yo tenía eso, dije, ok, pues hay esa confianza, pues vamos a darle y vamos a ver, empezamos muy bien, después viene la pandemia y se cae un poquito, entonces digo, ha sido un sub y baja que todos los emprendedores pues tienen y van a pasar por eso, pero creo que me quedo con todas las experiencias, con toda la gente que he conocido, con todos los proyectos que he llegado a realizar, con todas las personas que he llegado a colaborar, y eso, ¿no? O sea, creo que más, inclusive, ni siquiera hemos hablado de dinero, ¿no? Porque más allá del dinero, creo que la parte de emprender se trata en el camino y de cómo vas forjándote tú como persona, cómo vas con eso impactando a demás personas. Y el dinero creo que es lo subsecuente. Sí necesario, ahorita ya necesario porque pues tienes familia y todo eso, pero creo que si el error hubiera sido, si hubiera empezado el emprendimiento o si hubiera querido que el emprendimiento empezarlo con un tema de mentalidad, necesito ganar dinero sí o sí, de la manera que sea y como sea, creo que hubiera estado en otro camino o ahorita estaría en otro lugar, no sé si mejor o peor, pero muy diferente al lugar que estoy ahorita. Oye, Raúl, ¿y qué sucede cuando ahora te estás aventurando a estar transmitiendo por Twitch? Estar también transmitiendo a través de TikTok. Y recuerdo en una vez que me conecté que decías, ahorita me ve bien poquita gente, pero la gente que me está viendo ahorita quiero que digan, ya cuando te vean un chingo, yo lo vi cuando este cabrón empezó con 2, 3 conectados, 5 conectados y que al rato, en un futuro muy cercano, estoy seguro, vas a tener varios conectados. ¿Cuál es la intención de estos lives? ¿De qué se tratan? Cuéntanos un poquito de esta nueva iniciativa que estás teniendo, que es difícil y que sé que es de mucha persistencia para no agüitarte con los poquitos viewers que puedes llegar a tener en su momento de inicio. Sí, el paso de creador a contenido, porque, por ejemplo, de podcast, pues me considero podcaster, pero como tal, un podcaster me parece que no es un creador de contenido como tal en lo que significa, porque digo, sí haces contenido, sí haces los clips, por ejemplo, que se distribuyen a redes sociales, pero es un contenido que es muy funcional y muy metódico, ¿no? Porque ya sabes, pues, que cortas, que etcétera y demás, ¿no? Es muy diferente, por ejemplo, cuando ya te lanzas a hacer este contenido que también he visto que tú haces de 3 tips de ventas para poder prospectar, ¿no? O cómo hacer mejor acercamiento con clientes, etcétera. Ya es un contenido en el cual, pues, ya pones un poquito más de tu cosecha y pones un poquito más te pones un poco más expuesto, ¿no? En términos de creación de contenido. Entonces empiezo a crear contenido primero enfocándolo mucho a temas de podcasting, de ser un canal de difusión para nuevos episodios, para nuevos creadores de contenido de podcast, para lo que está sucediendo en la industria de podcast, porque en ese momento pues no había muchos de qué portales, mucho reportaje en temas de qué está sucediendo en el audio digital, en la industria de podcast. Entonces como que empiezo con eso de decir, oye, pues si estoy en esta industria y estoy yo leyendo, porque ya leía, algo de lo que me pasa es que yo todo esto, yo ya lo leía y ya lo consumía. Ya veía si en Forbes o en Bloomberg publicaban algo de que Spotify invirtió tanto o Spotify acaba de lanzar esta nueva funcionalidad. Yo todo eso ya lo consumía y decía, oye, ¿a poco esto no será interesante para personas que a lo mejor pues están empezando en podcast o que ya tienen su podcast, pero pues que no están en esa parte como de mente de productor o mente de qué está sucediendo en la industria? Y decía, pues creo que puede ser un tema interesante que les platique o que haga contenido entretenido, decir, oye, esta es la nueva funcionalidad que va a salir ahora para Spotify, o ahora en tu podcast puedes meterle esto, o así puedes distribuir, no sé, ese tipo de herramientas que muchas veces uno que está en la parte creativa y la parte de producción, pues estás viendo, ¿no? Uh-huh. De hecho, acabo de ver una herramienta que luego te la paso, que pues prácticamente el trabajo del editor de video, o sea, hay una herramienta de inteligencia artificial que ya te edita el multicam
por inteligencia artificial toma la voz del speaker que está hablando, el hablante, el activo, Ajá. y cambia ya automáticamente la cámara en el software. Entonces, Qué loco. ese tipo de cosas, cuando antes a lo mejor estás en el switcher, estás en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, Bueno, antes no, o sea, ahorita Sí, ahorita. están en el switcher sí, todavía. ahorita que están en el switcher. Entonces, pues switcher, si estás viendo esto y estás haciendo el cambio de cámara, pues prácticamente tu trabajo, puede mejorar. Pues al final del día la inteligencia artificial está para el servicio del humano y pues para poder quitarte las tareas tediosas, ¿no? Que muchas veces, pues una hora estar haciendo un switcher de cámara Puede llegar a ser cansado. Cansado, ¿no? Y más cuando hay 3 grabaciones en el día. Claro. Entonces, bueno, regresando a la parte de creación de contenido, empiezo con eso y empiezo que oye, pues hay interés, empiezo a ver que personas sí hay más personas que consumen podcast y no soy el único loco yo que está escuchando podcast. Y luego ya llegó un punto que me estanco, porque como todo en redes sociales llega un punto que los formatos te estancas y dices, ok, ¿qué más, no? De ahí empiezo a ver el mundo del streaming y del gaming, que era un mundo que yo ya consumía. Era un mundo que yo ya veía gamers, veía Mi Rey TV en Facebook, súper entretenido y pareciera loco, pero ver a alguien jugar un videojuego, literalmente para mí es como si estoy viendo una serie de Netflix, ¿no? Es como si estoy viendo una película. Porque pues muchos de estos streamers, de estos gamers, además de jugar y ver el gameplay de lo que están haciendo y demás, están narrando, están contando una anécdota, están contando un chiste o están interactuando con los mismos jugadores que están ahí con ellos mismos. Entonces es entretenimiento. Entonces yo veía esta industria y decía, oye, esto está de locos. Veía también cómo el número de streamers y gamers había crecido a raíz de la pandemia, que muchos habían crecido en un año y ya eran de los más top. De hecho, el caso de la regia Samantha Rivera, Sammy Rivers, o la Rivers, que está en la Kings League y todo esto, en un año llegó a donde está. O sea, en un año creció en Facebook y luego de ahí se pasó a Twitch. O sea, tiene 2 años en el mundo del streaming y es la creadora mujer número 1 de la plataforma. Y 2 años de haber trabajado en la plataforma. Hay algo bien chistoso que sucede en eso, y fíjate que le sucedió a un buen conocido, que le decía a su hijo, oye, ¿por qué te la pasas viendo gente jugar videojuegos? ¿Por qué no los juegas tú? Si te compré el control, te compré la consola, te compré el juego o te compré la computadora. No me acuerdo si era consola o computadora, ¿no? Sí. Pero el cuate estaba muy intrigado de por qué mi hijo está viendo güeyes jugar videojuegos. Oye, güey, qué interesante que lo vea. O sea, él como papá. Sí, o sea, estaba muy consternado. Entonces, voltea y le dice al niño, papá, tú te la pasas viendo el fútbol y tú no juegas. ¡Pum! Entonces, fue ¡wow! ¿Qué dices? Tú también te gusta ver gente jugar un deporte que a ti te gusta. Para mí esto es un deporte, dice el niño. Entonces, papá, tú te la pasas viendo la tele, viendo cómo otros juegan fútbol. Yo me la paso viendo la computadora, viendo cómo otros juegan videojuegos. Eso es para clip viral. Totalmente. Cuando sucede esto, el señor entiende, hace la empatía y ahora puede conectar con su hijo en él. Ahora sé el por qué ve a otros jugadores jugar. Claro, no sé si el señor de repente tenga su equipo de ahí de retirados o de lo que sea. Claro. Y echa la cascarita que obviamente no juega como los que ve. Y tampoco el niño juega como los que ve. Claro. Pero es algo totalmente válido y una analogía perfecta para esta brecha generacional. Sí. Híjole, me volaste la cabeza con ese ejemplo porque es muy, muy, muy cierto, güey. O sea, es eso, o sea, y luego, pues los papás, ¿no? Hoy en día, ¿no? De que, oye, pues están pegados en la tablet y etcétera. O sea, por ejemplo, yo, ahora que estoy todo en este mundo de creación de contenido, híjole, yo estoy de que, nada más esperando de que cuando mis hijos empiecen a hacer alguna habilidad en lo que les guste, por ejemplo, ahorita el más grande, que ya tiene 4 años, se empezó a clavar mucho con los Legos. Y hace poquito me topé un canal súper top en YouTube de un güey que arma Legos y que interactúa con los Legos y hace como pequeñas caricaturas, historias de Legos. Y él, o sea, suscriptores y millones de visualizaciones en sus videos y dije, híjole, o sea, si sí le gusta, o sea, pues hay lugar, o sea, no que en lugar de que esté jugando ahí, pero sí como que, oye, porque una cosa sí, es cierto, una cosa es que te guste y otra cosa es que te guste, pues, hacerlo para otros, ¿no? O sea... Y sobre todo, deja tú que te guste, o sea, que tenga la constancia, porque creo que mucha gente que está teniendo
en la creación de contenidos, que se está incursionando en ese tipo de cosas. Lo decía el mercadólogo que vino hace poquito aquí. Carlos Brandt. Carlos Brandt decía, a ver, esto es de mucha constancia y disciplina, porque no es que hagas 5 videos y ya van a pegar y ya vas a tener la viralización y muchos seguidores. Este güey sube de 1 o 2 diarios y de alta calidad, tanto del contenido como de la producción. Entonces, si es una chamba de tiempo completo, mucha gente, los videitos. Cuando hacen el diminutivo de tu jale, que le estás echando ganas, que sabes y que tienes una creencia que va a prosperar, creo que la banda no conoce lo que hay detrás de lo que consumimos en los medios digitales. No, totalmente. Por ejemplo, yo digo, TikTok, que es mi red social y que ahí, te digo, me estanqué en TikTok, llegué a lo mejor a los 10, 15 mil seguidores en todo este primer proceso y luego me estanqué y dije, ya, o sea, creo que no están funcionando. El formato que más me estaba funcionando, que hacía un ranking de los 5 podcasts más escuchados de la semana y enumeraba y daba un poquito de contexto de eso, ya no me estaba funcionando. O sea, de tener a lo mejor 50, 70 vistas por cada vez que hacía el video, ya los últimos llegaba a 3,000, 2,000 y yo decía, no, ya tengo que cambiar. Entonces ahí dije, ok, me gustaba mucho el tema de gaming, del streaming. Aquí en México tampoco es un tema que se esté cubriendo. O sea, no hay, como en España. En España hay Movistar, tiene cobertura de una página de gaming. Marca tiene su página de gaming. O sea, hay todas las plataformas. Deportes también, que es un diario de deporte, tiene su página de gaming. O sea, todas las principales diarios deportivos o de periódicos tienen una cobertura al gaming, al mundo del streaming y al mundo de creadores de contenido. Aquí en México no hay. O sea, no existe. Son muy poquitas las notas que salen y regularmente cuando salen es muy amarillista esa nota. Es de que el escorpión dorado, no sé qué, o sea, muy amarillo de que todo ese proceso. Entonces no había y dije, ok, voy a hablar de esta parte de los streamers, de los gamers, de los eventos que hay, porque hay muchos eventos de copas, de todo esto. Oye, que casualmente, ahorita en la tarde, viene Ricardo Rocha, que de seguro lo conoces. Ah, sí, de psicología. Ricardo Rocha es de los eSports. Sí. Viene Ricardo Rocha a platicarnos de los eSports, cómo empieza esta liga, cómo empieza a involucrarse, que es una cosa que yo estoy seguro que no tardamos más de 2 Olimpiadas en que esto sea parte de las Olimpiadas, sí o sí. Aunque dices, oye, no es un deporte como tal físico, pero ya hay Olimpiadas de juegos electrónicos, o sea, de videojuegos. Y oye, para los que dicen que no es un deporte físico y demás, los pro players profesionales tienen rutinas de gimnasio. A ver, cuéntame un poquito de eso. Sí. Los videogamers. Los videogamers que son players profesionales, Ajá. O sea, tienen dieta estricta. O sea, porque no pueden... O sea, digo, un gamer normal, pues te comes una dona y no sé qué. Pero un gamer es un atleta también de alto rendimiento. O sea, las horas que tienes que estar sentado, concentrado, o sea, porque es un desgaste mental. O sea, al final del día, así como los jugadores que pues se desgastan mentalmente y al llegar al desgaste mental es lo que sucede con Zidane, que le mete un cabezazo a... ¿Quién se lo mete? Sí me acuerdo cuál. En un mundial, ¿no? En un mundial que mete el cabezazo. O que Draymond Green ayer pisoteó a Sabonis o sea, eso es un desgaste mental que ya te lleva el partido, que te lleva las emociones del juego. Si no estás con una buena dieta, con buena alimentación, con preparación física, de sueño, etcétera, te desgastas mentalmente y pierdes los torneos regularmente porque te encabronas por esto, otro. Entonces, yo he sabido de pro players que tienen todo esto, o sea, psicólogos, nutricionistas, gimnasio. Digo, son rutinas solamente no para levantar pesas, etcétera. O sea, evidentemente cada rama tiene su propia como disciplina, pero tienen una rutina mínimo para mantenerte como con energía, para mantenerte como que al tu peso óptimo, etcétera, porque pues son deportes de alto rendimiento. Sí, yo creo que cualquier cosa de alto rendimiento tiene ciertos enfoques y ciertos ejercicios para que puedas lograr el resultado esperado. Estaba viendo hace poquito, que tuve la oportunidad de participar en el abierto de tenis y me puse como tarea a ver el documental que sacaron en Netflix. Eso es muy bueno. Ahora Netflix está haciendo una estrategia súper inteligente de que, oye, queremos impulsar a la Fórmula 1, o más bien los deportes están sabiendo acudir a estas plataformas y decir, vamos a sacar una serie de Fórmula 1. Oye, es que el tenis, y vamos a sacar una serie de lo que es el tenis. Y viendo lo del tenis,
decía uno de los entrenadores, es que lo más difícil de entrenar ante cualquier atleta es su mente. Su físico lo puede hacer. Se puede poner súper mamado, puede tener piernas largas y correr muy rápido, resistencia y todo. Pero para que eso perdure y sacarle el mayor provecho, es trabajar sobre la mente del atleta. Y ahorita que dices, oye, tomar decisiones en el momento del juego, creo que es bastante crucial para poder llevar a un resultado de éxito. No, y por eso hay pocos atletas de alto rendimiento que se mantienen a lo largo del tiempo. O sea, la verdad es que son, contados. O sea, tenemos a LeBron James en el básquetbol ahorita de contemporáneos, Tom Brady también, que a sus 41 años quizá vuelva a regresar otra temporada. O sea, para mantenerte a un deporte de ese tipo, o sea, Cristiano Ronaldo, Messi, o sea, son atletas de alto rendimiento que, pues, o sea, digo, aunque quizá ya no estén en su prime, siguen, inclusive corren más que tú y yo. O sea, corren más que tú y yo y nos sacan ahí una... Entonces, toda esta parte, volviendo a tu iniciativa de estar transmitiendo y en Twitch, ¿cuál es el objetivo de poder estar haciendo ese tipo de contenido? ¿Cuál es la meta a la que quieres llegar? Ok, regresando a esa parte de creación de contenido, te decía que empiezo con esta industria de gaming y streaming y luego me pasa a mí algo mucho de que, oye, si yo estoy hablando de algo, tengo que saber, o sea, tengo que tener la noción de no nada más hablarlo con los dientes, ¿no? Sino tener este concepto que utilizan mucho en tema de inversiones, que es tener skin in the game. O sea, que es tener piel en el juego. O sea, tengo que jugármela yo, o sea, mi piel, para realmente poder hablar de algo y poder entender, ¿no? Lo difícil que es. O sea, yo cuando veía los números decía, híjole, ¿a poco sí será muy difícil crecer en el mundo de streaming? O sea, yo veo que hay mucha gente que tiene super audiencias, que se conectan, que ya viven de eso, que ya tienen conferencias, etcétera y demás. Y yo decía, oye, pues a ver, vamos a darle, a ver qué. Entras y empiezas a ver las cosas, empiezas, oye, que necesitas un software, oye, que no con cualquier computadora se puede transmitir. Las computadoras para streaming, bajita la mano, andan en 15,000 pesos. O sea, es como una inversión que tienes que hacer en 15,000 pesos para empezar a streamear bien, ¿no? O sea, que no se te caiga, que no tengas lag, etcétera, ¿no? Entonces, son muchas cosas que no conoces a menos que tengas esa piel en el juego. Y yo decía, pues tengo que hacerlo. Primero inicia con eso, como en esa iniciativa de, oye, tengo que tener esa piel en el juego y demás. Minecraft, yo empecé a jugar Minecraft el año pasado. Y yo no sabía nada de Minecraft. Yo antes veía el Minecraft y decía, ¿qué es eso? Pues son unos cubitos que se mueven y todo pixeleado. Y yo decía, no manches, o sea, yo eso pixeleado lo jugaba en Mario Bros. Cuando tenía el Super Nintendo, etcétera, ¿no? Y decía, ¿por qué estamos regresando a tema pixeleado? Entras a jugar y entiendes, o sea, entiendes un poquito. Entonces a mí me gusta siempre como en esta parte de experimentar, aprender, hablar, educar. Es un ciclo que yo lo hago, entonces por eso ahorita estoy metido en el mundo del streaming y gaming. Y la verdad es que sí es un proyecto, así como la parte de creación de contenido, que sí quiero apostarle, que sí quiero convertirme en el creador de contenido de la industria de streaming, de gaming y de creadores de contenido. Entonces le estamos apostando a convertirnos en ese referente medio de comunicación, si lo queremos ver ya, a transformarnos ya un poco más grande, que hable de estos temas, que son temas que creo que merecen mucha relevancia, así como otros temas también lo tienen, ¿no? El fútbol, como así lo tuvo, la política, como así lo tiene, que es un gran foco de medios de comunicación, como las noticias de espectáculos. Pues veamos que podemos decirle que estamos más acercados al tema de espectáculos, pero como hay mucho de deporte, entonces es esa combinación creo que perfecta de deporte, espectáculos y demás. Porque ahorita que hablabas de la Fórmula 1, de tenis, ¿por qué crees que estas empresas están haciendo contenido? Claro, porque quieren acaparar un poquito más de mercado a través de las plataformas, porque sabemos que lo que está consumiendo la gente son las plataformas digitales, son las redes sociales. Ahora, Raúl, hay algo bien importante y que me gustaría a ver si nos puedes compartir, que todo esto que estás teniendo una nueva iniciativa es porque tú ya lograste tener un respaldo y sustento detrás. Porque mucha banda puede pensar que, ay, ¿a poco te pagan por eso? Pues no, o sea, todavía no. Y es una inversión de tiempo, dinero y esfuerzo que nadie te garantiza que vaya a jalar. Obviamente, tu estrategia, vas itinerando y vas modificando ciertas variables hasta que puedas obtener lo que estás buscando, pero tú ya tienes una empresa que te respalda. Mucha banda se aventura y luego, pues obviamente, se ve empatados de ahogado porque, oye, es que nada más generé $2. Y pues con $2 no juego, ¿verdad? Y con $5 no vivo.
¿qué onda? O sea, ¿nos podrías compartir qué es lo que te respalda para poderte aventurar a esta nueva iniciativa que tienes? Claro, sí, es una combinación bastante interesante porque sí, evidentemente, ahorita de las redes sociales, en este momento no estamos monetizando, buscamos, o sea, el objetivo es ese, buscar a llegar a monetizar, sobre todo principalmente el canal de YouTube, donde tenemos el podcast y también que ahí subimos algo de contenido analizando diferentes tendencias y viendo diferentes noticias y demás. Ese es el objetivo. Y sí, mucho ahorita de lo que me respalda es que la mayoría del tráfico que genero por las redes sociales, pocas conversaciones, porque tampoco voy a decir, sí, todas las conversaciones que tengo, la mayoría las trato de llevar y acercar hacia N-Media, ¿no? Ya sea para ofrecer una asesoría, que puede ser muchas gratuitas, algunas sí pagadas, ya cuando entramos más a detalle de ver ya estrategia, análisis de marca, etcétera. Pero bueno, lo trato siempre de llegar todo ese tráfico de los pocos leads que llegan o de los mensajes que de repente recibo, de tratarlos de llevar hacia N-Media, donde N-Media pues ya es el hub creativo donde atendemos a diferentes creadores de contenido, principalmente enfocado 100% a la parte de la industria del podcast, pero también algo curioso es que hoy en día el tema del podcast no que haya perdido la fuerza, creo que ahorita es más fuerte que nunca, inclusive ves podcasts falsos o fake podcast, el formato de fake podcast que es acabo de ver los videos de Paco de Miguel, que la está rompiendo el güey con los podcasts fake. Entonces, ¿qué digo? Paco de Miguel no inventó el formato yo lo vi hace un año ese formato, pero Paco de Miguel tiene reciente y como ya su audiencia es más grande, los temas también que tiene, digo, entonces la rompió con esos formatos. Pues es un formato que sigue pegando, pero sí ahorita estamos viendo la manera de también no solo el proyecto del podcast, sino también quién está detrás del podcast, que en este caso es el host. Creo que tiene que haber la misma importancia de la marca personal del host como del podcast, porque una red va a retroalimentar a la otra. Si nada más ahorita creamos un podcast y queremos que el solo podcast se posicione por sí solo, híjole, está bien complicado. Lo que sí podemos hacer es apalancarnos entonces también de robustecer tu marca personal y entonces va retroalimentando los dos, porque ahorita con los posts colaborativos pues pones y lo pones en tu marca personal, ¿no? Ya lo pones ahí. Entonces eso ayuda a que también Instagram dice, pues el contenido puede ser un poquito, vamos a darle un poco más de alcance porque está utilizando esta herramienta de collaboration, ¿no? Que tienen. Claro. Entonces eso, la mayoría te digo, ahorita de las redes sociales, ese es mi respaldo, que todo trato de bajarlo hacia N-Media, donde ya podemos atender ahí alguna asesoría, ya una producción como esta que estamos aquí con 3 cámaras, dos micrófonos y demás, o algún otro tipo de cosas creativas que de repente han salido, ¿no? Entonces, así es como ha sido ese proceso, que ese respaldo por ahí está. Oye, por último y para cerrar, ya después de que decidiste, bueno, más bien, que te decidieron por ti, que decidieron por ti el hecho de que te empujaron a emprender, que dijiste, le entro, vamos a tomar este camino, tenías ese reto de estar casado con un hijo en camino. Años después, ¿volverías a tomar ese camino? ¿Y cómo lo ve ahora tu esposa? Porque seguro también ella entró en ese reto y en ese miedo, porque todos sentimos miedo, el chiste es cómo lo afrontas. ¿Qué puedes decir años después de que ya estás viendo resultados, que estás disfrutando lo que haces en el día a día? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, yo creo que sí volvería a tomar el camino, definitivamente. Es un camino que me ha encantado. Inclusive pienso que hasta empecé tarde en esta parte de creación de contenido. O sea, yo, por ejemplo, mi error, así como en muchas ocasiones, te digo que desde que YouTube, que fue en el 2001 más o menos que empezó, cuando estos videos virales de Whatever Tomorrow y Edgar y demás, yo recuerdo que grababa también cositas así con una cámara que eran las Handicap, ¿no? En ese momento que había, así una Sony Handycam, y grababa todavía y demás. Nunca subí todos esos como vlogs y demás, pero sí como que sí, desde... Yo regularmente he tenido esa como visión de siempre estar viendo hacia dónde se están moviendo, cuáles son las plataformas a las que hay que apostarle y demás.
TikTok también. Yo cuando vi en el 2017 que, oye, esta plataforma viene para acá, se está descargando mucho, ¿qué está pasando? Etcétera. Pues en el 2017 no había nada. O sea, y si entrabas en ese, pues a lo mejor yo hubiera sido ahorita muchos de millones de seguidores, porque antes parece que te lo regalaban, ¿no? O sea, veías así usuarios con muchos seguidores y bien poquitos likes. Que de hecho hay una anécdota ahí con Alma Blanco que precisamente yo fui las personas que vio una historia mía donde yo puse eso de TikTok y me escribió, oye, ¿qué onda con TikTok? Le dije, bájala, va a cambiar tu vida por completo, crea contenido. Y ahorita Alma Blanco ya, o sea, en TikTok súper posicionada, una de las creadoras con las que me llevo muy bien, que también tiene un podcast que le producimos. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? En Twitch así pasa y dije, no, ¿sabes qué? Tengo que meterme, ahora sí, en podcast así pasó. El chiste, fui agarrando olitas donde dije, ok, tengo que meterme a esa ola, tengo que subirme en este momento, si no, se me va a perder y me voy a volver a decir, chin, yo tenía la idea de empezar eso cuando apenas iba empezando, ¿no? Entonces, sí o sí, creo que volvería a emprender porque creo que en el momento que emprendí, era cuando todavía no era tan popular el tema no se volvía esta palabra sexy y muy prostituida de emprendedor. Entonces eso también me da ese respaldo de decir, no, pues sí, yo soy emprendedor porque yo tengo desde así como viejito, ¿no? Yo tengo desde tal emprendiendo, ¿no? Pero me da esa como certeza y seguridad. Lo que sí no haría, y ahora sí como en esa retrospectiva de qué cosas quizá hubiera mejorado, definitivamente sí hacer un colchón mucho más grande de seguridad para tener todavía mucho mayor tiempo de poder manejar mejor las finanzas y etcétera. Yo creo que sí, a lo mejor desde que empecé a trabajar, pensar en eso, ¿no? Como pensar ya, o verme, oye, pues quiero estar 5 años, ¿no? Trabajando, 6 años, 10 años, y empezar como tener, ok, esto va para cuando quiera emprender, ¿no? Como empezar a hacer soy muy malo para las finanzas todavía, entonces como que yo creo que eso hubiera sido un diferenciador muy grande, que inclusive a lo mejor hubiera tenido recursos desde para invertir, ¿no? Porque también al momento de invertir, pues compramos el equipo como más chiquito y así, porque pues no teníamos así los recursos, que quizá a lo mejor con ese respaldo, con ese fondo ahí que hubiera tenido, pudiera haber hecho un equipo mucho más fregón y a lo mejor ser de los primeros en tener los micrófonos Shure S7MB, ¿no? Cuando antes nadie usaba esos micrófonos, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas creo que hubiera mejorado y definitivamente hubiera reducido la fricción. No que hubiera quitado la fricción, porque siempre tienes fricción, siempre tienes diferentes cosas, pero sí hubiera mejorado las cosas tanto en la familia como con la esposa y demás, ¿no? Pero sí, yo creo que si me quedo con algo es eso. Sí hubiera tomado otra vez este camino, sí lo tomaría otra vez, pero sí consideraría como que desde antes, que digo, al final quizá, o sea, como meterme en la mentalidad desde antes de que, oye, si quiero eso, pues tengo que buscar la manera de cómo reducir la fricción al momento que se dé. Oye, Raúl, te agradezco muchísimo por haber compartido todo este proceso, porque creo que es bastante interesante cómo decidiste codearte con emprendedores, hiciste un evento, obviamente te contagiaste de la buena vibra del emprendimiento y posteriormente, pues como tú dices, cualquier otra persona creo que se hubiera decaído ante un despido y tú al contrario, fue ese empujoncito que necesitabas, un empujoncito que no pediste de gratis y que de alguna otra forma te impulsó a poder hacer lo que estás haciendo el día de hoy. Tus redes sociales, nada más para que la banda los tenga presentes. Sí, todas las redes sociales estoy como Raúl Muñoz, con un 4 en lugar de una A, y regularmente van a ver así como estoy, literal así son mi perfil de redes sociales y nada, eso. O sea, eso yo creo que, digo, el chiste, puedes aventarte con o sin paracaídas. La verdad es que muchos dicen, no, aviéntate con paracaídas y demás. Híjole, la verdad es que muchas veces en esa búsqueda del paracaídas, pues te quedas sin la oportunidad y se te pasa el tiempo y demás, ¿no? Entonces, ahora sí que aviéntate con todo y miedo y pues tengas o no redes de seguridad, pero si no te avientas, aunque tengas el paracaídas inclusive, no te vas a aventar. Va, perfecto, Raúl. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, hombre, gracias a ti, chava. Cuando gustes. No, gracias a ti. Luego te invito también de regreso ahí te queremos en Titanes. Va, que va. Pues ya escucharon al buen Raúl Muñoz, el creador de Negocios y Chéves, junto con su socio Eliud, que como un despido lo pudo trasladar a un emprendimiento, a ese empujón que necesitaba en la vida para poder hacer lo que actualmente disfruta. Y recuerden, cualquier cosa que quieran hacer, lo más importante para poder llegar al éxito es tener salud.